¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias a 500 años de la Noche Triste, crónica de una victoria mexica. Hoy, el doctor Carlos Javier González González y Leonardo Morlet Flores presentan la conferencia En busca de una leyenda, el árbol de la Noche Triste. Leeré unas breves semblanzas de nuestros conferencistas. Carlos Javier González González es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Proyecto Templo Mayor desde 1979 y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1982. De 2007 al 2015 fue director del Museo del Templo Mayor y del 2016 al 2018 fue presidente del Consejo de Arqueología del INAH. Entre sus principales publicaciones se encuentran de 1990 Esculturas Mezcal en el Templo Mayor en coautoría con Bertina Olmedo. De 2011 Xipetotec, Guerra y Regeneración del Maíz en la Religión Mexica. Ahora leeré una breve semblanza de Leonardo Morlet Flores, quien es pasante de la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabaja desde 2018 en el Departamento de Curaduría del Museo del Templo Mayor. Fue co-curador de la exposición temporal El Antiguo Museo Etnográfico, exhibida en el Museo del Templo Mayor de junio a septiembre de 2019. Doy la bienvenida a ellos y también a la directora del Museo del Templo Mayor, la maestra Patricia Ledesma Baucha. Bienvenidos todos. Adelante. Muy bien, gracias Mitzi, hola Patti, hola Leonardo. Pues nos encontramos aquí para hablar un poco de pues este árbol, ¿verdad? Que ha sido pues todo un símbolo, ¿no? Todo un símbolo para esta ciudad. En fin, yo como experiencia personal recuerdo que cuando yo era pequeño, mi padre me llevó un día, bueno, íbamos en paseo familiar y nos fuimos ahí, el objetivo de él era mostrarme este ahuehuete que todavía era desde luego más grande de lo que es ahora. Ya no queda casi nada del pobre árbol. Y bueno, recuerdo que me llevó mi papá y me mostró y mira, pues en este árbol, según la tradición, lloró Hernán Cortés al final de la Noche Triste. Y bueno, pues yo recuerdo que sentí una gran emoción de estar viendo pues un testimonio de la historia, ¿no? Algo muy importante. En fin, este trabajo que realizamos Leonardo y yo, parte más que nada o de la curiosidad por tratar de indagar, partimos es decir, consideramos pues que la historia o el episodio del llanto de Cortés al pie de este ahuehuete, pues ante todo es una leyenda, y no es que fuera nuestro objetivo dilucidar si fue o no cierto, sino más bien tratar de indagar en qué momento y de dónde pudo haber surgido la leyenda, y sobre todo la presencia de este ahuehuete, ¿no? De una manera tan importante. Habría que empezar por polemizar si realmente Cortés lloró o no aquella noche. Yo personalmente me inclino a pensar que no, ya iré explicando un poco el por qué. Ante todo, yo creo que una frase de don Alfredo Chavero, historiador del siglo XIX, estoy muy de acuerdo con ella, porque Alfredo Chavero, en pocas palabras, dijo, bueno, pues Cortés, la verdad, esa noche estaba demasiado ocupado y tenía demasiadas cosas que atender, urgentes, y la vida de por medio, como para haberse dado el lujo, ¿no?, de sentarse a llorar al pie de un ahuehuete en Popotla. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y habría que empezar por comentar que Cortés, en sus cartas de relación,
quiero hacer énfasis en ello. Obviamente él no le iba, digamos, a escribir a Carlos I, rey de España, Carlos V, emperador, todavía no, ¿verdad? Pero que se llegaría a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, no le iba a escribir y a reconocer que había llorado, eso me queda claro. Pero sí quiero enfatizar que en todo el relato que hace Cortés en sus cartas de relación de este episodio de la Noche Triste, en ningún momento manifiesta una emoción en sus cartas en este sentido, una emoción, digamos, de haberle dicho de alguna manera a Carlos I que se sintió, digamos, que sintió un pesar, que en fin, él le relata pues los hechos, y en contraste, en otros pasajes de sus cartas de relación, sí hay algunos pasajes en los que sí le reconoce a Carlos V el haber sentido emociones de tristeza, ¿no? En algunos otros pasajes que fueron también pues cruentos y difíciles en todo el episodio de la conquista, ¿no? Entonces yo personalmente me inclino a creer que no, que ni tuvo tiempo de llorar y que en ese momento pues sus emociones, que seguramente la adrenalina pues la traía a todo lo que daba, pero estaba demasiado ocupado en tratar de salvar el pellejo y tratar de salvar lo más que pudiera dentro de todo el desastre que estaba ocurriendo esa noche, pues como para haberse podido sentar a llorar. Bueno, ya iremos viendo esta pesquisa que realizamos Leonardo y un servidor, que además, debo decirlo, fue bastante divertida, entretenida hacerla, y vamos a ir viendo digamos, a qué conclusiones llegamos. De antemano, debo decirles que no llegamos, digamos, a ningún hallazgo en cuanto a de dónde pudo haber surgido precisamente la leyenda del árbol. Sí, en cuanto a en qué momento es cuando realmente ya se empieza a hablar de la Ahuehuete como escenario de este episodio lacrimógeno de Cortés, y que por cierto pues se empieza a hablar de él bastante tarde, ¿no? Hay que decirlo también de una vez. Así que vamos a ver algunas imágenes, Mitzi, sí, para ir narrando un poco rápidamente. Bueno, esta que es un detalle del plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan del arquitecto Luis González Aparicio, en donde vemos en el lado derecho, bueno, lo que era la isla en donde se encontraban Tenochtitlan y Tlatelolco, y pues señalada en color rojo, traté de hacerlo lo más claro posible, la calzada de Tacuba o de Tlacopan, por la cual salieron aquella noche desde el Palacio de Axayácatl, y Cortés, los españoles, sus aliados indígenas, en fin. Por ahí salieron, no voy a entrar en mayores detalles, es simplemente mostrarles la ruta que seguía esta calzada, y que por cierto, siempre lo remarcaré, corresponde actualmente y plenamente a lo que es la calzada México-Tacuba, es decir, lo que es las calles de Tacuba, de Avenida Hidalgo, de Ribera de San Cosme, de Puente de Alvarado y Calzada México-Tacuba. Sí, si uno se toma la molestia de irse en bicicleta, ahora que hay días en que se pueden emprender estas rodadas, puede uno recorrer este trayecto, y corresponde plenamente al que siguieron aquella noche todos estos personajes en su huida de Tenochtitlan. Y desde luego, pues actualmente la calzada México-Tacuba, como muchos de ustedes ya lo deben de saber, pasa precisamente a un lado de donde se encuentran los restos del Ahuehuete, del árbol de la Noche Triste, ¿no? Bueno, hay que señalar también que ahí se alcanza a ver, apreciar cómo Popotla o Popotlan, como se menciona en el plano, es el primer poblado en tierra firme, ¿no? Al que se llegaba tras haber salido
Tenochtitlan. Popotla o Popotlan era el primer poblado en tierra firme y ya muy próximo, desde luego, a Tacuba o Tlacopan, como es su nombre correcto en náhuatl, y que era donde terminaba esta calzada. La siguiente. El lienzo de Tlaxcala, que nos muestra, voy a pasar un poco rápido, esto es precisamente el mayor desastre que ocurrió en la llamada la acequia tolteca Acalocan, o el canal de los toltecas, que transitaba por la actual calle de Zarco, y que es justamente donde se encuentra la iglesia de San Hipólito actualmente. O sea, a grandes rasgos, el cruce actual de lo que es el camino a Tacuba y el Paseo de la Reforma. Ahí ocurrió el mayor desastre aquella noche triste. Ahí murió la mayor cantidad de las víctimas en aquella noche. No entro en mayores detalles. Pasemos a la siguiente. Y la puse intencionalmente, no sé si se alcance a ver, con una leyenda 3D, pero dentro de Tenochtitlan, la ubicación de este punto, ahí mero, exactamente. Ahí es el punto de la acequia tolteca Calocan, donde ocurrió el gran desastre, y bueno, de ahí en adelante, pues los que se salvaron, ¿verdad? Y lograron llegar finalmente a Tacuba, a Tlacopan, pasando por Popotlan, y más adelante, ya lo veremos en la siguiente imagen, a un lugar llamado Otoncalpulco o Otonteocalco, o Los Remedios, se llamó ya en época novohispana, y que es donde actualmente se encuentra la Basílica de los Remedios. Era un antiguo centro ceremonial otomí en ese lugar, que era un promontorio, y ahí es donde finalmente llegaron aquella noche, ya la noche digamos, en el transcurso del domingo 1 de julio de 1520, y ahí llegaron y se refugiaron aquella noche los españoles, ¿no? De ahí también el nombre del lugar, de Basílica de los Remedios. La siguiente. Una imagen tomada a partir de alguna fotografía coloreada, tomada hacia 1885, del Ahuehuete, que es también la época en que lo va a pintar por primera ocasión el gran pintor José María Velasco, en un óleo que vamos a ver en breves momentos. Desde luego vemos ahí la pequeña iglesia, que ya no existe, por desgracia, ya hace muchos años que ya no existe, y donde algunos autores dicen que había un teocal. Esto no está comprobado, no hay, hasta donde yo sé, evidencias arqueológicas de la presencia de ningún templo en esa zona, ¿verdad? La siguiente. Y bueno, toda esta leyenda del llanto de Cortés al pie de ese ahuehuete, bueno, pues es parte del imaginario popular. Desde luego, en esta colección de muchos relatos que escribió Heriberto Frías a principios del siglo XX, y que pues fue editado en una edición muy bonita con ilustraciones de José Guadalupe Posada, muchas de ellas, entre ellas esta de Cortés, pues ahí afligido y llorando al pie del árbol, ¿no? La siguiente. El óleo que les mencionaba yo, de 1885, de José María Velasco, y que él mismo tituló El Ahuehuete de la Noche Triste, y es pues ya una de las evidencias ya en la segunda mitad del siglo XIX de que ya se le conocía al ahuehuete con ese nombre, ¿no? Y vemos pues desde luego la iglesia que ya mencionamos. La siguiente.
una foto tomada por un servidor recientemente, a finales del año pasado, es prepandemia, y donde vemos pues el lamentable estado actual de la Huehuete, no queda pues casi nada, ¿no? Ya de esto nos hablará más adelante Leonardo Morlet acerca de lo que yo diría que es, o podría llamar como la triste historia del árbol de la noche triste, ¿no? Es decir, de cómo ha llegado a estar en este estado lamentable, ¿no? Bueno, y vemos desde luego ahí el camión del fondo, todo es la calzada, la actual calzada México-Tacuba que pasa ahí vecina. Y que, como ya lo dije, corresponde a la calzada prehispánica. La siguiente. Bueno, y vamos a pasar a ver las fuentes, la pesquisa que hicimos en las fuentes, ¿verdad? Para tratar de ver. Yo personalmente confieso, es un tema que yo no me había metido para nada, me encontré con bastantes sorpresas que ya iremos comentando, ¿no? Y vemos en primer término a Gonzalo Fernández de Oviedo, que es una de las fuentes más antiguas en general de las Indias. Este hombre, que fue en 1532, fue nombrado el primer cronista de Indias por Carlos V. Hizo, bueno, primero un sumario de la historia natural de las Indias que publicó en 1526 y posteriormente elaboró una obra monumental, y realmente es una obra monumental, que se llama Historia General y Natural de las Indias. Tiene un nombre bastante más largo, ya saben que en esa época así se acostumbraba a poner unos títulos kilométricos a estas grandes obras, pero bueno, así podemos resumir el título: Historia General y Natural de las Indias. Ahora bien, esta obra se publicó la primera parte en 1535, pero la segunda parte, y que es donde precisamente se encuentra el relato detallado sobre la conquista y sobre la noche triste, pues se vio truncada la publicación de la segunda parte por la muerte de Gonzalo Fernández de Oviedo, allá por la década de 1540 a 50, y pues no se publicó sino hasta el siglo XIX. O sea que realmente pues es un texto que no se difundió, que no se tuvo conocimiento de él, y se publica hasta el siglo XIX, pero vamos a ver que la versión de Gonzalo Fernández de Oviedo, que es muy curiosa, pues fue retomada casi de inmediato por William Prescott, el gran historiador norteamericano del siglo XIX de la conquista de México, y también por nuestro gran historiador también, don Manuel Orozco y Guerra. Ya lo veremos más adelante. Y les voy a leer textualmente lo que escribió Gonzalo Fernández de Oviedo, y él narra, obviamente va narrando todo el desarrollo de la noche triste y se refiere al famoso salto de Alvarado, ¿no? Este episodio también legendario, por cierto, y que fue acremente cuestionado por Bernal Díaz del Castillo en su Historia Verdadera, ¿no? En fin, pero según Oviedo, él nos dice textualmente, así se los voy a leer, y dice: en fin, él, es decir, Alvarado, lo saltó e ganó por ello la vida, perdieron la muchos que atrás quedaban, llegó a Cortés, que estaba encima de las gradas de un cu, sentado, diciendo muchas lástimas, a vuelta de ellas otras palabras contra los que habían atrás quedado. Entonces vemos cómo Fernández de Oviedo pues ubica a Cortés sentado en las gradas de un cu, es decir, de un templo, ¿no? No dice con precisión el nombre del lugar, pero bueno, podemos suponer que si casi Alvarado, después de hacer este prodigioso salto, se encontró a Cortés, pues bueno, podemos suponer que se podría haberse tratado de Popote. Esta ubicación de Cortés sentado en las gradas de un cu, repito,
En realidad este texto no se publicó hasta el siglo XIX y es retomado por Prescott en su Historia de la Conquista. Y bueno, claro, Prescott lo hace mucho más novelado, dice que Cortés se bajó del caballo, en fin, y fue y se sentó en las gradas de un templo a llorar, ¿verdad? A sus anchas, vamos a decirlo así. Y Manuel Orozco Iberra también, en el siglo XIX, pues va a tomar también este pasaje y lo va a dar por bueno, vamos a decirlo así, de Fernández de Oviedo. Ahora, es importante también remarcar que, pues, Fernández de Oviedo, aquí yo diría que está echándole de su cosecha, porque evidentemente Cortés no menciona, pues, en sus cartas de relación, que se haya detenido, ya esto ya lo comenté. Claro que no menciona que haya llorado, pero tampoco menciona que se haya detenido, ni mucho menos en las gradas de un templo, ni nada. O sea que a saber Fernández de Oviedo, pues de dónde sacó este dato, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, Francisco López de Gómara, este controvertido autor, obviamente también del siglo XVI, en cuya obra, cuya Historia General de las Indias, López de Gómara, él fue también cronista de Indias, a pesar de que nunca puso un pie en la Nueva España, pues, o en las Indias. Sin embargo, conoció a Cortés. Al parecer, esto sí parece ser un hecho, porque López de Gómara era sacerdote también, y conoció a Cortés y fue capellán de Cortés. Y de hecho, según parece, vivió en casa de Cortés durante algunos años, ¿no? Lo conoció ampliamente y, bueno, se supone que varias de las cosas que él narra podría haberlas escuchado directamente del conquistador, ¿no? Otro factor también es que la obra de Gómara apareció hacia 1551, la primera edición apareció en 1552 y después tuvo varias ediciones. En el curso de 3 o 4 años alcanzó 6 ediciones. Es decir, podemos decir que para el siglo XVI fue un auténtico bestseller, ¿no? Es decir, mucha gente lo leyó, tuvo una gran difusión este libro de López de Gómara, hasta que finalmente, a finales de 1553, Felipe, que todavía no era Felipe II, todavía era príncipe, pero de hecho era quien llevaba las riendas prácticamente ya de muchas cosas en el gobierno en España, expidió una cédula por la cual fue prohibida la obra de Gómara. Y esto lo hizo Felipe, pues convencido por Bartolomé de las Casas, quien desde luego no simpatizaba nada con López de Gómara y consideraba que en la obra de Gómara se exaltaba demasiado la figura de Cortés y sobre todo que Gómara, digamos, era defensor de efectuar una conquista por la vía de las armas, por la vía violenta, en lugar de la evangelización, que era por lo que pugnaba Bartolomé de las Casas. El caso es que la obra de Gómara se prohibió, se dejó de editar en 1554 en España y en territorios de España. Sin embargo, se tradujo al italiano, al francés, al latín y tuvo ediciones en Italia, en Francia, en otros lugares de Europa, y la obra, por lo tanto, de Gómara, pues siguió teniendo una gran difusión. En fin, yo personalmente creo que si alguna obra quizás favoreció o encaminó la leyenda, digamos, de Cortés, no llorando abajo de un árbol, pero sí deteniéndose a llorar y a lamentar la situación de aquella noche, es precisamente la de López de Gómara. Pero vamos a ver qué nos dice este autor
textualmente en su obra. Y nos dice: llegó Pedro de Alvarado al último puente y saltó al otro lado sobre la lanza. De este salto quedaron los indios espantados y hasta los españoles. Cortés entonces se paró y hasta se sentó, y no a descansar, sino a hacer duelo sobre los muertos y los que quedaban vivos. Y no solamente lloraba la desventura presente, sino que temía la venidera por estar todos heridos. Y si vemos ahí claramente cómo lo hace sentarse a Cortés y a llorar a rienda suelta, ¿no? Y más adelante, al relatar cómo Cortés y quienes lo seguían llegaron finalmente a Tlacopan, reitera esta cuestión del llanto, ¿verdad? Porque dice que, lo voy a leer rápidamente, dice: los metió prisa a los españoles y a los que huían, para que saliesen al campo a lo llano antes que los del pueblo se armasen y juntasen con más de 40,000 mexicanos que, acabado el llanto, venían ya picándole, ¿no? Entonces él reitera, pues, el hecho del llanto de Cortés, ¿no? Entonces creo que estas frases, esta redacción de Gómara debe de haber influido bastante para la leyenda del llanto de Cortés, ¿no? Si bien, lo remarco también, no se hace mención de árbol alguno, ¿no? Bueno, llegamos la siguiente al famoso Bernal Díaz del Castillo. Este cronista soldado, ya no voy a ahondar, ya casi todos ustedes deben saber que Bernal Díaz del Castillo era soldado de Cortés, ¿verdad? Y escribió su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En realidad, él empezó a escribir esta obra hasta la década de 1550, es decir, alrededor de 1553, es decir, casi 30 años, o más bien un poco más de 30 años después de consumada la conquista. Escribe esta obra, pero también quiero remarcar esto. La primera edición de la historia verdadera de Bernal Díaz tuvo lugar hasta 1632 en Madrid. Es decir, fue una obra que, si bien ahora es, y desde hace mucho tiempo es importantísima, pues fue conocida también de manera un tanto tardía, ¿no? Es decir, no se conoció de manera inmediata. Y también digo esto porque algunos autores han considerado que, o dado por hecho, que el origen de la leyenda de Cortés llorando al pie del ahuehuete de Popotla se origina en la obra de Bernal, o a raíz de la obra de Bernal Díaz del Castillo. Y quiero aquí hacer énfasis también en que voy a mostrar unas imágenes tomadas de la edición de 1632. Si pasamos a la siguiente. A ver, y son precisamente los fragmentos en que Bernal Díaz nos habla de este pasaje ya cuando van huyendo, ¿verdad? Y si vemos en la columna de la derecha, a ver, Mitzi, si me haces favor, ojalá encuentres, hay un punto y coma, y luego, y todavía volvió el mismo Cortés. O sea, ellos ya, ahí narra Bernal Díaz que ya habían llegado a Tacuba, a Tlacopan. Pero ahí empieza a redactar eso y dice: y todavía volvió el mismo Cortés y Cristóbal de Olid y Alonso de Ávila y Gonzalo de Sandoval y Francisco de Morla y Gonzalo Domínguez, con otros 6 o 7 de a caballo, y algunos soldados que no estaban heridos, mas no fueron mucho trecho. Ahí ya podemos suponer que tal vez sí habían llegado a Popotla. Recuerden que ellos habían partido de Tacuba.
porque luego encontraron con Pedro de Alvarado bien herido, con una lanza en la mano a pie, que la yegua alazana ya se la habían muerto, y traía consigo 7 soldados, los 3 de los nuestros, y los 4 de Narváez, también muy heridos, y 8 tlaxcaltecas, todos corriendo sangre de muchas heridas. Bueno, y de ahí narra algunos otros hechos, y vamos a pasar a la siguiente. Pero a las pocas líneas regresa en su redacción Bernal Díaz. Y entonces aquí nos vamos a ir también a la columna de la derecha, es un poco más abajo de donde veníamos leyendo en la anterior, y en la tercera línea hay un punto y seguido, y dice: volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes y soldados le encontraron de aquella manera que he dicho, y como supieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos. Ajá. Bueno, en fin, sigue ya con otras cosas, pero enfatizo el les porque en la edición moderna de Bernal Díaz, si ustedes compran la edición que, pues, la verdad es la más manejable, no quiero hacer comercial, pero la edición de Sepan Cuántos de Porrúa, cualquier edición moderna, incluso la de la Real Academia de la Lengua, que es una magnífica edición, pero ya en el texto moderno, no sé por qué, y en muchas ediciones, pues, posteriores, ahí está, lo que dice es: y como supieron que no venían más soldados, se le saltaron las lágrimas de los ojos, en singular. Pero es claro que la redacción de Bernal Díaz está aludiendo a que tanto Cortés como los demás capitanes que iban con él, al ver la situación en que encontraron a Alvarado, en fin, y a todos los demás, y que ya no venían sobrevivientes atrás de ellos, pues a todos se les saltaron las lágrimas de los ojos. Es decir, Cortés no lloró solo, según Bernal Díaz, ¿no? Y además, por toda la redacción, pues debe haber, si es que lloró, él y los otros lloraron a caballo. Es decir, ni siquiera se bajaron del caballo, según la redacción de Bernal Díaz, ¿no? Esto es en La Noche Triste. Ahora, también quiero comentar que en la obra de Bernal Díaz, en la Historia Verdadera, hace llorar a Cortés en otras situaciones, al menos en otras 2 situaciones. Y una de ellas ocurrió en abril de 1521, antes de que se iniciara el sitio final de Tenochtitlan, cuando en alguna escaramuza que tuvieron en el área de Tacuba, de Tlacopan, porque Cortés estaba haciendo rondines, vamos a decir así, alrededor de la Cuenca de México, planeando el asalto final de Tenochtitlan. El caso es que tuvieron una escaramuza ahí con los tepanecas de Tlacopan, de Tacuba, y le capturaron a 2 mozos personales de Cortés, 2 jóvenes que le servían a él personalmente y que él apreciaba mucho. Entonces, eso es algo que según lo narra Bernal Díaz y también el mismo Cortés, ya lo vamos a ver, fue muy doloroso para Cortés el hecho de que le capturaran a estos 2 jóvenes y que sin duda, pues, los mexicas o los tepanecas que los capturaron seguramente se los llevaron para sacrificarlos, ¿no? Entonces, ahí nos dice, por ejemplo, Bernal Díaz, en ese pasaje, nos dice: viene Cortés, con lo cual nos alegramos, puesto que él venía muy triste, o sea, se alegraron porque lo vieron con vida, porque lo vieron regresar con vida, temieron por la vida de Cortés. Y dice: viene Cortés, con lo cual nos alegramos, puesto que él venía muy triste y como lloroso. Entonces, esa es otra de las ocasiones en que lo hace llorar Bernal Díaz. Y a Cortés, aquí quiero hacer énfasis, por lo que ya les comenté anteriormente, respecto a este pasaje y a este hecho. Cortés escribe en sus cartas de relación, se lo escribe a Carlos V, y le dice: de que sabe Dios el sentimiento que hube, así por ser cristiano,
como porque eran valientes hombres y le habían servido muy bien en esta guerra a vuestra majestad. Entonces, lo cito como un ejemplo de lo que ya les había dicho, de que Cortés sí, en algunos pasajes de sus cartas de relación, sí le externa a Carlos V sentimientos de pesar y de dolor por determinadas circunstancias, cosa que en absoluto hace. Si ustedes leen la segunda carta de relación en la parte en donde narra los hechos de la llamada Noche Triste, para nada, no expresa ningún sentimiento de dolor en ese momento, y más adelante sí expresa sentimientos, pero más bien de rabia, es decir, yo voy a regresar y voy a conquistar a Tenochtitlan, ¿no? En fin. Bueno, y otra ocasión en que también en la historia verdadera Bernal Díaz hace llorar también a Cortés, es cuando ya en los combates finales de la conquista de Tenochtitlan, que ya están combatiendo en el área de Tlatelolco, donde tuvieron lugar los combates finales, y entonces Cortés se entera de que hubo muchas bajas en el Real de Alvarado que se encontraba en Tacuba. Y entonces escribe Bernal Díaz, entonces dice que desmayó mucho más Cortés de lo que antes estaba, y se le saltaron las lágrimas por los ojos, mas no de manera que sintiesen en él demasiada flaqueza, ¿no? Y luego, en otra ocasión, también en los combates finales de la conquista de Tenochtitlan, también en Tlatelolco, hubo una situación en que Cortés casi pierde la vida, porque los mexicas le tendieron una celada, en fin, lo tuvo que salvar otro soldado, en fin, Cortés estuvo a punto de perder la vida, y según narra Bernal Díaz, Gonzalo de Sandoval encuentra a Cortés muy consternado por esta situación, y escribe Bernal Díaz, pone en labios de Gonzalo de Sandoval estas palabras: oh señor capitán, ¿y qué es? De hecho lo regaña, si se fijan, Gonzalo de Sandoval regaña a Cortés fuertemente, porque le dice: oh señor capitán, ¿y qué es esto? ¿Estos son los consejos y ardides de guerra que siempre nos daba? ¿Cómo ha sido este desmán? Y Cortés le respondió, saltándosele las lágrimas de los ojos: oh hijo Sandoval, que mis pecados lo ha permitido, y no soy tan culpante en ello como me ponen todos nuestros capitanes y soldados. Entonces vemos, ahí es otra ocasión en que hace llorar Bernal Díaz a Cortés también. Bueno, otro testimonio, la siguiente, por favor, de Francisco de Aguilar. Francisco de Aguilar fue otro soldado de Cortés, que posteriormente a la conquista se ordenó fraile, fue fraile dominico, y escribió ya muy anciano, ya más allá de 80 años, y a petición de sus compañeros de monasterio, que sabiendo que él había participado en la conquista, lo instaron a que escribiera, a que dejara testimonio, ¿no? Entonces, esto obviamente lo escribe ya anciano y muchos años después de ocurridos los hechos. Pero según Francisco de Aguilar, también sí hace llorar a Cortés, pero en otro momento, es decir, ya después de haber salido de los remedios, es decir, ya, digamos, algunos días después de ocurrida la Noche Triste, porque dice textualmente Francisco de Aguilar, y así en su Historia de la Nueva España, que ahí vemos la primera página, ¿no?, de este documento. Y escribe Francisco de Aguilar: y así caminando llegamos a vista de un cerro y vimos los campos de Cuautitlán y Otumba, todos llenos de gente de guerra. Y en aquel mismo cerro, que era pequeño, mandó el capitán que parase la gente, y allí mandó que comiese el que tuviese qué, el cual, aunque llorando, hizo de las tripas corazón y nos hizo una plática y exhortación, esforzando y poniendo ánimo así a los de a pie como a los de a caballo, como valiente capitán, el cual subido encima de un caballo hizo subir a los demás. Esto, pues claro, también es la imagen del capitán, del que encabeza las tropas en vísperas de una batalla importante, como lo fue la batalla de Otumba, y pues la intención, creo yo, de Francisco de Aguilar, pues fue reforzar esta imagen
Cortés como el líder, ¿no? De los conquistadores en ese momento, ¿no? Otro testimonio, vamos a la siguiente, es de Francisco Cervantes de Salazar. Hombre que nació en España, estudió en Salamanca, llegó a la Nueva España hacia 1550 y fue nombrado fue de hecho el primer cronista de la Ciudad de México. Se ordenó sacerdote y fue, por cierto, catedrático en la Real y Pontificia Universidad, o sea, lo que hoy es la Universidad Nacional, y llegó a ser, de hecho, rector de esta institución. Cervantes de Salazar conoció a varios conquistadores en su obra, en su crónica de la conquista. Él habla y transcribe testimonios de estos conquistadores. Sin embargo, también la obra de Cervantes de Salazar, por distintos azares, no se publicó sino hasta principios del siglo XX. O sea, también fue una obra que no se conoció de manera temprana, ¿no? Y también voy a leer lo que nos dice Cervantes de Salazar al respecto. Y dice: Cortés, aunque los indios no le dieron mucho espacio, puso en orden su gente. Halló que le faltaban 600 españoles, 4,000 indios amigos, 46 caballos y todos los prisioneros. Aquí no pudo Cortés detener las lágrimas, acordándose cómo Dios le había castigado como a David por haberse ensoberbecido con el número grande de su gente. Pero vemos, y voy a seguir todavía con algunos testimonios, y vemos cómo no aparece el árbol por ninguna parte, ¿no? Vamos a ver ahora el testimonio de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, la siguiente, por favor. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, historiador, desde luego de origen texcocano, él es descendiente de los gobernantes acolhuas de Texcoco, del linaje gobernante, pues, de Texcoco. Y fue un distinguido historiador. Él estudió en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fue un distinguido alumno de este colegio. Ya estudió ahí un tanto tardíamente, no creo que haya sido alumno de Sahagún, ya Sahagún debe haber muerto cuando él entró a estudiar ahí. Pero el caso es que Alba Ixtlilxóchitl escribió entre 1610 y 1640, o sea, ya en el siglo XVII, escribió su historia de la nación chichimeca. Sin embargo, pues él se basa en fuentes, en muchos casos, en fuentes del siglo XVI, o sea, aunque él, estrictamente hablando, ya pertenece al siglo XVII, se le puede considerar en muchos sentidos una fuente originada en el siglo XVI. Y precisamente en su relato sobre la conquista y sobre el episodio de la Noche Triste, él se basa, él mismo nos lo dice, en una relación tlaxcalteca, escrita por Tadeo de Niza de Santa María, un natural de la cabecera de Teticpac, que era una de las 4 cabeceras de Tlaxcala, ¿no? Entonces, basándose en este documento que fue escrito en el siglo XVI, si no me falla la memoria, en 1548, nos dice Alba Ixtlilxóchitl, él también va a hacer llorar a Cortés, pero precisamente durante su estancia en Los Remedios, en este lugar que ya he mencionado. Y nos dice Alba Ixtlilxóchitl: salido que fue Cortés con los suyos aquella noche con tan gran pérdida, se fue retirando por los altos de Tlacopan, que es hacia el cerro Tototepec, que llaman el día de hoy Nuestra Señora de los Remedios, en donde milagrosamente la Reina de los Ángeles los favoreció y socorrió. Y según la relación citada de los tlaxcaltecas, se paró allí el capitán Cortés triste, afligido y derramando muchas lágrimas, viendo por una parte la muerte de tantos compañeros y amigos, y por otra el manifiesto milagro en haberse escapado él y los más que iban en su seguimiento. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a ver a Antonio de Solís. Antonio de Solís, que fue también, él nació en Alcalá de Henares, el lugar también de nacimiento de Miguel de Cervantes.
tampoco estuvo en las Indias, pero fue nombrado también cronista mayor de Indias, y a raíz de eso fue que se dio a la tarea de escribir una historia de la conquista de México, y basándose sobre todo en las cartas de relación de Cortés, en López de Gómara y en Bernal Díaz del Castillo. En fin, Solís en su obra sitúa los hechos a los que voy a hacer referencia con la primera luz del día, o sea, ya del domingo 1 de julio, y en un alto de la marcha cerca de Tacuba, pero en ningún momento menciona el nombre específico del lugar. Y lo que nos dice textualmente Antonio de Solís, dice así: descansaba Hernán Cortés sobre una piedra, entre tanto que sus capitanes atendían a la formación de la marcha. Pero al mismo tiempo que daba las órdenes y animaba a la gente con mayor espíritu y resolución, prorrumpieron sus ojos en lágrimas que no pudo encubrir a los que le asistían. Entonces vemos esto de la piedra, pues hasta donde yo tengo noticia, nadie antes de Solís lo había mencionado. No sé de dónde realmente lo toma, porque ni Cortés, ni Gómara, ni Bernal Díaz del Castillo mencionan nada sobre esa piedra, ¿no? Que no sé a saber de dónde la sacó Solís, y que precisamente lo va a retomar, pasemos a la siguiente, lo va a retomar Francisco Javier Clavijero, este historiador nacido en Veracruz, y que él fue jesuita, se hizo jesuita y tuvo que salir en 1767, puesto que en ese año ocurrió la expulsión de los jesuitas de los territorios de España. Entonces, en ese año, en 1767, él tuvo que abandonar, bueno, era la Nueva España todavía, y se fue a Italia, en donde escribió su Historia Antica del México. Se publicó en italiano originalmente, posteriormente ya se editó también, se publicó en español, y en donde al llegar a este pasaje del final de la Noche Triste, dice Clavijero, no, además sin citar fuente alguna, dice: no pudo el esforzado corazón de Cortés contener a vista de tanta calamidad el llanto a sus ojos. Sentóse en una piedra cerca de Popotla, población cercana a Tlacopan, no tanto por respirar de la fatiga, cuanto por llorar la pérdida de sus amigos y compañeros. Entonces, esto ya, claro, estamos a fines del siglo XVIII, y vemos que las referencias continúan, las referencias al llanto de Cortés, sí, que yo lo vuelvo a repetir, yo me inclino a no creer que realmente haya llorado Cortés, pero no vemos aparecer el árbol por ninguna parte, ¿no? Ni se le menciona. Pasemos a la siguiente. Bueno, Prescott, William Prescott, el historiador norteamericano, que desde luego tuvo un gran mérito, entre otras cosas. Prescott era ciego, y pues le tenían que leer todas las referencias, los documentos y demás, a partir de lo cual él escribió esta obra, que es realmente monumental, y pues es una gran obra, todavía tenemos que consultarla hasta la fecha para muchos detalles, para corroborar datos o desmentirlos en cualquier caso, pero sigue siendo una obra muy importante, que se publicó a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, y casi de inmediato se tradujo al español y se publicó también en México. Ha sido una obra siempre pues muy apreciada y muy bien recibida. Y Prescott, ya lo mencioné, en su obra él toma el dato de Fernández de Oviedo, que acababa de aparecer en la edición tardía de la obra de Fernández de Oviedo, ya lo vimos, en que se ubica a Cortés sentado en las gradas de un cu, llorando en aquella noche. Y lo mismo, vamos a ver la siguiente. Lo mismo don Manuel Orozco Iberra,
es nuestro ilustre historiador mexicano del siglo XIX, que escribió también esta obra monumental de la historia antigua y de la conquista de México, que está editada por Porrúa en 4 tomos, y en donde también Orozco y Berra retoma el pasaje de Fernández de Oviedo, de Cortés sentado en las gradas de un cuy llorando, en fin. Pero aquí lo que quiero remarcar, porque ya la obra de Orozco y Berra se publica en 1880, o sea, ya casi a la muerte de su autor. Y sin embargo, a pesar ya de lo avanzado que estaba el siglo XIX y de que se trata sin duda del historiador más importante de México en aquel momento, pues al narrar este pasaje y utilizar, digamos, la referencia de Fernández de Oviedo, ni siquiera no hace mención alguna del árbol, del ahuehuete. Esto a mí me parece pues muy significativo porque es un hecho que para esas fechas pues ya el ahuehuete ya era conocido como el árbol de la noche triste, en fin. Entonces a mí sí me extraña que don Manuel no haya hecho una mención en el sentido de que, aunque fuera para decir, bueno, según la leyenda, Cortés lloró al pie de un ahuehuete, pero pues esto yo considero que no, de alguna manera haberlo mencionado. Sin embargo, no hace mención alguna del ahuehuete, ¿no? Pasemos a la siguiente. Y en esta pesquisa, bueno, para mi propia sorpresa, encontré en un libro, este hombre, Ramón Ortega y Frías, fue un prolífico novelista, escribió novelas históricas, desde luego sin pretender aportar o hacer aportes pues a la historia, simplemente pues por el hecho de vender sus novelas, de publicarlas, en fin, escribió novelas de historia de diferentes partes del mundo, de diferentes épocas, y entre ellas escribió La conquista de México. Lo escribí así porque respetando el título original, ustedes saben que en aquel entonces pues todavía en España se escribía México con J, ¿no? Y lo cual fue una gran polémica después, pero en fin, así se llama su libro, Conquista de México por Hernán Cortés, publicado en Madrid en 1872 en 2 tomos, y en donde no tengo en este momento la referencia textual, pero en ella narra este hombre, narra cómo Cortés estaba abatido por primera vez en su vida, en aquella noche, y lo dice, esto sí textualmente, y se sentó sobre una piedra y bajo un árbol frondoso a llorar. Y más adelante dice efectivamente que derramó lágrimas en aquel estado. Entonces, para mí fue una sorpresa encontrar la primera referencia, o una de las primeras, a la presencia de un árbol frondoso como escenario del llanto de Cortés en la obra de un escritor español que sin duda nunca puso un pie en México, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahí aparece. Otro caso, vamos a pasar a la siguiente, es el de Niceto de Zamacois, este escritor también que él nació en Bilbao, sin embargo, allá por 1820, pero cuando tenía 20 años, viajó a México y se radicó en México, se casó con una mexicana, en fin, él fue periodista, novelista también, fue un inquieto escritor, y escribió este libro de la historia de México desde sus tiempos más remotos, que se publicó por ahí de 1800, no sé, Leonardo, si me puedas recordar aquí la fecha más o menos de publicación de la obra. Aquí la tengo. Se publicó entre 1877 y 1882, o sea, también ya tardíamente en el siglo XIX. Y claro, aquí ya Zamacois se refiere al ahuehuete como el árbol de la noche triste,
y describe la escena de Cortés sentado en una piedra y al pie de este majestuoso ahuehuete. También Zamacois menciona que en las proximidades del árbol y bajo la iglesia que pintó Velasco y que ya no existe, que se encontraba un teocalli, un templo. Que esto pues también lo va a mencionar Manuel Rivera Cambas en su México pintoresco y monumental, obra también de 1880. Rivera Cambas también va a mencionar la presencia de un teocalli debajo de esa iglesia, y sin embargo, pues yo, créanme que indagué y no hay, que yo sepa, no hay referencias de que se hayan encontrado vestigios prehispánicos bajo esta iglesia, ¿no? Pero en fin, a lo que quiero llegar es a que ya para la segunda mitad del siglo XIX se menciona claramente ya el ahuehuete de Popotla como el árbol con el nombre de árbol de la noche triste y como el escenario del llanto de Cortés, pero no antes. Es decir, no encontramos referencias anteriores a 1850, a 1860, en que aparezca el árbol, ¿no? Entonces, por lo menos creo que una conclusión que pudimos sacar de este trabajo, pues es que la leyenda del ahuehuete de la noche triste, o del árbol de la noche triste, desde luego es una leyenda, todo parece indicarlo así, bastante tardía, y que no sabemos exactamente. Vamos a ver la siguiente, por cierto, me estoy acordando, que también otro dato interesante es este cuadro, este óleo de un pintor español, Manuel Ramírez Ibáñez, que es La noche triste de Hernán Cortés, que forma parte de la colección del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, en España. El cuadro es de 1890, y también donde se nos muestra a Hernán Cortés reclinado sobre una gran piedra, llorando, y atrás pues se aprecia un árbol majestuoso, ¿no? También como escenario. Entonces a mí algo que me parece muy curioso es cómo tanto en versiones escritas como en este cuadro aparece el árbol, pues, o la presencia del árbol frondoso como parte del escenario del llanto de Cortés, pero en autores españoles, ¿no? Tardíos del siglo XIX. Entonces, bueno, fue muy interesante, sin duda, haber hecho esta pesquisa y comprobar, pues, que efectivamente el árbol no aparece en las fuentes tempranas, ¿verdad? Y porque, repito, partimos de la admisión de que se trata de una leyenda, y nuestra intención era ver si podíamos dilucidar o encontrar algo en concreto con respecto al origen de esta leyenda. Pero, sin embargo, no llegamos a ninguna conclusión que más hubiéramos querido, pero sí, digamos, la única conclusión a la que llegamos es esa, que se trata de una tradición, de una leyenda de la cual no encontramos versiones escritas ni de otra índole anteriores al año 1850-1860. Entonces, bueno, yo por mi parte, con esto concluyo mi intervención, y bueno, pues Leonardo, como lo dije en un principio, pues nos va a hablar un poco sobre la triste historia actual o contemporánea moderna del árbol de la noche triste. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, entonces, como después de nosotros haber revisado todas las fuentes, justo que fueran haciendo referencia sobre el árbol, bueno, pues entonces nos abocamos ahora a ver, bueno, qué fue lo que sucedió, ¿no? con el árbol, por qué es que tenía o tiene el estado actual. Y entonces, bueno, fuimos igual revisando entre las fuentes, y encontramos la primera referencia. Si hace un favor de
Mitzi, de pasar la primera imagen. En este caso, la primera referencia que encontramos fue a través de Manuel Rivera Cambas, justamente cuando comentaba el doctor Carlos, quien en su obra de México Pintoresco, Artístico y Monumental, bueno, pues él es el que hace referencia a el primer incidente que tuvo el ahuehuete, ¿no? Entonces, él ubica que fue en la noche del 2 de mayo de 1872 cuando sucede este primer incendio, ¿no? Y lo menciona de esta forma, lo voy a mencionar, dice, comenzó a las 8:30 de la noche y que el árbol se convirtió en una columna de luz en un inmenso candelabro que se veía en todo el Valle de México. Entonces, dice don Manuel Rivera Cambas que justo cuando sucede esto, bueno, pues entonces les suena o repican las campanas de la iglesia porque estaban alertando a la gente de lo sucedido. Entonces, la gente salió con sus cubetas, con todo lo que tenía a su alcance para justamente tratar de apagar el incendio, ¿no? Pero como se estaba aumentando en la magnitud, pues entonces los regidores de aquel entonces de Popotla, que los menciona que era don Mariano Vizoso y don José Rodríguez, pues solicitaron el apoyo del Ayuntamiento de México y en ese momento, bueno, pues desplegaron las bombas de agua y así como personal de 2 contingentes militares para justo poder pues tratar de, en lo posible, de sofocar el incendio, ¿no? Entonces, fue tan así que pues fue tal la magnitud en ese momento del incendio que pues uno de sus brazos cayó y hasta el mediodía del 3 de mayo fue cuando pues lograron apagar el incendio, ¿no? Pero sí, justo como lo menciona don Manuel Rivera, pues fue tan grande, o sea, fue de tanta magnitud, bueno, pues que justo se veía en todo en aquel entonces en el Valle de México, ¿no? Entonces, pues hicieron lo posible por apagarlo, pues lográndolo hasta casi un día después, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, una vez sucedido esto, pues se trató de investigar o las autoridades buscaron como indagar cuáles fueron las causas de este incendio, ¿no? ¿Quién lo provocó o cuál fue la causa, ¿no? En las fuentes, en este caso en los periódicos de la época que estuvimos consultando, pues aparecieron varias ideas o varias hipótesis acerca de lo que pudo haber causado como tal el incendio, ¿no? Primero, en varios periódicos se había manejado que las autoridades del gobierno del Distrito Federal de aquel entonces ya habían logrado la captura de un presunto responsable, ¿no? Este personaje respondía al nombre de Francisco Salceda y decía las notas que él trabajaba en una porqueriza que era propiedad de un señor que se apellidaba Quirós. Entonces, estas porquerizas se encontraban cerca del árbol, del ahuehuete. Entonces, pues que justo lo que se le imputaba era que, bueno, pues él para como crear más espacio o para justamente la porqueriza, pues había decidido incendiar el árbol, ¿no? Para que justo se consumiera y bueno, ya apropiarse o aprovechar el terreno, ¿no? En el que se encontraba el árbol. Esto era lo que mencionaban algunos diarios. Había otros, como uno que era La Iberia, en esas fechas, que comentaban, en este caso le atribuían la responsabilidad del incendio al párroco del lugar, ¿no? Al párroco de la iglesia de Popotla y de algunos de sus seguidores, porque decía que ellos estaban buscando la manera de poder sabotear la creación de un monumento a la noche triste, ¿no? Entonces que por ese motivo era que el párroco junto con algunos de sus seguidores pues habían buscado la manera de quitar o de destruir el árbol y bueno, ya precisamente pues
no tener alguna como remembranza o sobre el hecho, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en este caso, pues había otros que justo decían que se había buscado, que habían buscado como quitar, igualmente habían provocado el incendio para hacer el tren que venía bueno, que de Tacuba iba hacia el centro de la ciudad. Entonces, que justo como el árbol les estorbaba, pues que buscaban quitarlo, ¿no? Entonces, lo hacían o lo trataron de hacer pues mediante un incendio. Lo que es cierto, la cuestión aquí es de que nunca se logró conocer en realidad cuál fue la causa. O sea, sí se manejaron diferentes versiones en los diferentes diarios y pues las autoridades ya habían detenido a un presunto sospechoso, la gente mencionaba otros posibles casos, pero en sí como tal no hay una causa concreta, no hay una causa cierta en la cual se, se conozca que se haya provocado como tal el incendio, ¿no? Entonces, justo después de este suceso, pues entonces lo que las autoridades decidieron fue que pues se creara o se, se hiciera una cerca de protección, precisamente para pues evitar que sufriera otro ataque, ¿no? Entonces formaron una pequeña plaza y pues formaron con una verja de hierro, ¿no? Que es más o menos parece como lo que vemos en esta imagen hacia 1880, donde justo, bueno, ya se ve cómo había quedado la reja de protección y el árbol, pues después de este incendio. Sin embargo, bueno, pues esto no le evitó que sufriera como ciertos pequeños ataques, ¿sí? Porque, bueno, las autoridades en aquel momento habían dicho, bueno, vamos a poner esta reja para evitar que viajeros o curiosos pues se llevasen algún trozo o que cortaran alguna rama, algún pedacito del árbol, ¿no? Sin embargo, en 1865 fue un dato que también interesante que nosotros encontramos, fue que en esa fecha, en 1865, un español que radicaba aquí en México, que era el doctor Genaro Pero Gordo, él corta un pedazo del árbol de Popotla, de la Huehueta de la Noche Triste, y lo envía como regalo al Museo Naval de Madrid, que en la actualidad está ahí, se encuentra exhibido en el museo, pero justo vemos que pues de cierta forma pues como que no evitó estas medidas o estas primeras medidas de protección, pues no evitaron que fueran, que aunque en este caso fue pequeño, pero a final de cuentas pues sí fue vandalizado, por así decirlo. Y bueno, pues entonces esta fue otra parte en la cual encontramos que fue interesante. Aquí, bueno, a partir o después del incendio, el árbol afortunadamente logró sobrevivir, ¿no? Entonces sobrevivió y reverdeció y como lo mencionaba hace un rato el doctor Carlos, pues justamente José María Velasco pues lo pinta el óleo y una acuarela del árbol de la noche triste, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí ya la siguiente, por favor. Entonces, justamente vemos cómo está justamente el cuadro de José María Velasco. Tenemos después ya que había sido del incendio de 1872 y se le arrancó este pedazo de corteza o del tronco. La siguiente, por favor. Y justamente, bueno, esta es otra de las imágenes que tenemos del árbol ya con la iglesia y igual con su enrejado que tenía en ese momento. La siguiente. Y entonces, bueno, la otra, de ahí partimos, ya entrado el siglo XX, ya en la etapa de los 70, donde le ocurre el segundo incendio. Curiosamente, es en 1972, o sea, 100 años después del primer incendio, ocurre este segundo ataque. Igualmente, hay muy poca información, muy pocos textos o periódicos
donde justo se hace o se habla de este segundo incendio que sufrió el árbol. Entonces, aquí la cuestión es igual. Volvemos a lo que se manejaba en el incendio de 1872, es de que circularon varias versiones acerca del incendio, ¿no? Una de que una persona en estado de ebriedad le habría prendido fuego, otra era de que algún grupo que podría haberlo atacado porque lo veía como un símbolo de la opresión indígena. Entonces, esas eran como las principales causas o motivos que se manejaban del incendio, ¿no? Sin embargo, como sucedió en el suceso de hace 100 años, pues no se pudo aclarar la cuestión, o sea, nunca se pudo ubicar la verdadera razón por la cual sufrió este segundo ataque, ¿no? Y aunque los daños como tal no fueron tan graves, pues el árbol ya quedó muy susceptible, ¿no? Y a partir de ese momento, pues las autoridades realizaron intentos por mantenerlo con vida, porque, bueno, pues justamente toda esta carga simbólica que tenía y por lo que le había sucedido y por lo como lo importante era preservarlo, pues en este caso justo se realizaron el gobierno realizó las medidas correspondientes para justo, bueno, pues asegurar su supervivencia, ¿no? Y pues esto de cierta forma ayudó porque le redituó lo que fue en nuevos retoños que permitieron que, bueno, por cierto tiempo, pues el árbol estuviera nuevamente, eh, pues, verde, con hojitas, con plantas, reverdeció un poco, ¿no? Entonces eso fue justamente eh, lo que le permitió, bueno, seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, si vemos cómo es esta parte curiosa, ¿no? De que igualmente, pues, no se sabe las causas reales del incendio ni lo que sucedió. Sin embargo, bueno, pues siguió siendo el centro o visitado por personas y todo, hasta que posteriormente, pues le ocurre un tercer ataque, le ocurre un tercer incendio, que en este caso es el 10 de enero de 1980, ¿no? Entonces, en esta fecha, como lo vemos aquí en la imagen que tenemos aquí en la presentación, pues justamente esta es una de las imágenes de 1980, cuando los bomberos pues estaban trabajando en sofocar el incendio. Y entonces, igual que en las ocasiones anteriores, como dato curioso, igual no quedó claro el verdadero motivo, ¿no? Dentro de las ideas, dentro de las hipótesis que se manejaron, tanto de las autoridades como de los medios, en ese momento, pues era que alguien había arrojado intencionalmente un cohete hacia el árbol, porque como se ve aquí en la imagen, había una feria casi a un costado del árbol. Entonces, que alguien había aventado un cohete intencionalmente, o que como en ese momento ya estaba ocupado por indigentes, pues que lo utilizaban adentro del árbol, pues prendían una fogata, ¿no? Prendían fogata, o a lo mejor algún indigente que estaba fumando en ese momento un cigarrillo, pues lo aventó y entonces pues hizo chispas, ¿no? Se prendió. O que también en este caso, pues además de que la teoría del cohete, pues que alguno de las instalaciones de la feria había hecho cortocircuito y que en ese momento, bueno, pues estos cables habían alcanzado al árbol y pues se había encendido, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es otra de las escenas que tenemos de cómo los bomberos estaban trabajando para justamente pues evitar que continuara propagándose el fuego. Ya se había caído igual uno de sus brazos también ya se había caído, y entonces pues sí resultó una afectación mucho mayor que la de las ocasiones anteriores, ¿no? Entonces, este evento pues terminó por dañarlo completamente, por lo cual pues ya fue prácticamente imposible ya rescatarlo, ¿no? O sea, ya no se pudo como tal, y pues ya se hicieron intentos, se inyectaron algunas sustancias, algo que lo permitiera mantenerlo vivo, que pudiera reverdecer, pero
pues desafortunadamente ya no se logró, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, en este caso, bueno, esto es igual cómo había quedado unos días después del incendio. Y entonces, bueno, pues ya precisamente por lo mismo de que ya estaba sin vida y todo, pues empezó a quedar, a caerse sus ramas, todo. Ya no hubo oportunidad. Y pues bueno, ya se buscó conservar y se le apuntaló con columnas de concreto y piedras, además de pues otra vez volverlo a poner una reja metálica pues para evitar más daño, ¿no? Entonces justo se buscó ya con este tercer incidente que tuvo, pues que en este caso ya se buscara la manera de lo más que se pudiera pues ya conservarlo, ¿no? Ya que ya no iba a tener oportunidad de volver a reverdecer, pues entonces ya conservarlo como estuviera, ¿no? Y digo, ahí ya por ejemplo, en esta imagen, pues ya se alcanzan a ver un poco los pilotes estos de concreto que servían para justo detenerlo, ¿no? Y ya evitar con esto que sucediera otro incidente o que pues de plano desapareciera, ¿no? Porque esa también corría el riesgo como de desaparecer, pero bueno, ya en esta situación pues ya se hizo lo que estuvo al alcance en ese momento, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues en este caso, como la excelente foto del doctor Carlos, pues así es como quedó, como se ve justamente en la actualidad, ya con una pequeña plaza que está a su costado o que lo rodea, y pues buscando precisamente pues con sus placas conmemorativas, y ya pues buscando que la gente pues lo tenga presente, pero pues también evitar que de plano desaparezca, ¿no? Entonces, justo después de estos 3 incendios, pues lo que se busca es que la gente pues lo pueda observar, lo pueda seguir viendo, y pues que justo tenga esta pues remembranza a los hechos, pero justo también lo importante es poder ir dándole el contexto real, ¿no? O sea, que como lo veníamos manejando desde un principio, pues que es una leyenda, no se puede aseverar a ciencia cierta que este sea el árbol en el que Cortés se haya sentado o haya llorado, pero sin embargo está dentro de la memoria colectiva de la gente, y pues eso es un sitio que para muchas de las personas pues es emblemático, y que además pues también es un lugar que pues que la gente igual puede visitar, y justo es eh, parte de la historia, ¿no? Entonces esa es la situación que actualmente tiene el lago Huete. Bueno, esa por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación tan interesante. Ya lo habíamos adelantado hace unas semanas que pues el tema de trabajar con la historia a veces tiene que ver con desentrañar misterios, y este fue uno de ellos, fue uno de los temas que el doctor Carlos González y yo platicamos mucho cuando se estaba planeando tratar todo este tipo de temáticas a 500 años de que ocurrió. Y bueno, pues el asunto con el árbol y el llanto de Cortés, aquí ya veo algunas preguntas que nos han mandado. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y nos demuestra cómo a veces la historia, el arte, la literatura se funden en una sola para explicarnos de la mejor manera que se puede las cosas. Ya lo habíamos también platicado un poco en Presagios. Finalmente, actualmente tenemos herramientas muy modernas y muy sofisticadas entre la arqueología, la historia, la antropología, que nos hacen entender de mejor manera las cosas. Y también hay que comprender que en el siglo XIX y en el XX pues se echó mano de lo que se tenía en ese momento para poderse explicar los acontecimientos.
Ya Carlos nos hizo un excelente recuento de las fuentes que había, en particular sobre este pequeño tema, y de que incluso había muchas que no estuvieron al alcance de la mano, sino hasta mucho tiempo después. Por ejemplo, ahora pues tenemos estas herramientas maravillosas a través de Internet, ya tenemos la capacidad de poder acceder a un montón de códices que antes era prácticamente imposible conocer. Y bueno, pues gracias a eso se ha podido democratizar un poco más y de la mano va con las modernas técnicas que tiene la historia también para poder comprender los textos. Pues ya lo mencionaba y por aquí Lulú Valdés lo menciona. Pues finalmente el ahuehuete, independientemente de que haya sido un referente histórico que haya tenido alguna interacción con cualquier persona de la comitiva de Cortés, finalmente era un testigo altamente probable presencial. Digo, no nos consta que efectivamente haya pasado enfrente Hernán Cortés de ese lugar, pero sí era un árbol longevísimo. Ya nos mencionabas ahí con la foto que nos mostraste, Leo, pues el árbol era enorme y no solo eso, ustedes saben que ahuehuete significa árbol viejo de agua y tiene que ver con que los ahuehuetes requieren muchísima agua, entonces también nos está hablando de un pasado de una ciudad que ahora curiosamente está sufriendo de la carestía de agua, entonces espero que sea también un tema para reflexionar qué hemos hecho nosotros con nuestro medio ambiente, ¿no? Seguramente no era el único ahuehuete que había en ese lugar y que no había a nuestro alrededor y desafortunadamente pues cada vez hay menos árboles y menos de ese tamaño. Ojalá Mitzi, nos pongas la imagen otra vez de la fotografía donde está el ahuehuete con su primer reja para que pues nos podamos imaginar, imagínense la Ciudad de México llena de estos árboles, ha de haber sido una cosa maravillosa. Tenemos varios saludos. Judith Gallegos, Carlos, te manda a saludar. Claudia Telles, Luis Miguel Chávez de Azcapotzalco también los saluda. Muchas gracias por vernos. Jackie Flores de Tlaxcala, Carlos Avelino de Puebla, Miguel Hernández de la Universidad del Estado de México, Irma García del Museo Regional de Guerrero. Muchas gracias por vernos. Sol Ed de San Luis Potosí, María Elena Cholula, Norma Rivas de Querétaro. Tenemos muchos saludos. Nos preguntan, Carlos, yo supongo que esta va a ser para ti, si Fernández de Oviedo conoció a Sahagún. Caray, no creo que el que lo haya conocido. De hecho, Fernández de Oviedo sí estuvo en Santo Domingo, en el Darién, o sea, en lo que hoy es Colombia, en toda esta región que abarca esta parte de Panamá, o de lo que actualmente es Panamá. Pero no, bueno, nunca vino en sí a la Nueva España, y no creo definitivamente que lo haya conocido. Gabriela Rodríguez nos pregunta... Perdón, porque además Sahagún llega en 1529 a la Nueva España, ¿no? Y bueno, ya llegó para quedarse, como decía el lema de una estación de radio de hace muchos años, ¿no? Ya Sahagún permaneció aquí ya para el resto de su vida. Entonces no creo que haya conocido Fernández de Oviedo a Sahagún. Gabriela Rodríguez nos pregunta si es verdad que la línea del Metro Línea 2 fue para rescatar el oro perdido en esta noche. De eso vamos a platicar, pero el próximo año. Va a ser uno de esos temas pendientes que vamos a trabajar, el famoso oro perdido. Desde luego no, pues hay que decir una vez que no fue el objetivo desde luego de hacer esa, no. O sea, el objetivo de hacer esa línea del metro, pues eran otro, ¿no? Totalmente. Y no sé si la pregunta aluda al hallazgo del tejo de oro, que no fue, por cierto, por la construcción de la línea del metro, fue por otra circunstancia, ¿no? Y fue mucho tiempo después. Pero no, o sea, desde luego no fue el objetivo de hacer esa línea, ¿no? Ella misma nos pregunta cuántos kilómetros son desde donde ellos parten, es decir, desde donde huyen
hasta el famoso ahuehuete. Caray, pues esa pregunta es muy buena, ¿verdad? Pero, caray, deben ser alrededor de unos 7 kilómetros, creo yo, 8. Pero sí, son bueno, unos 6. no lo aseguro, ¿eh? Más Pero, o menos, son como 6 kilómetros y desde el Templo Mayor hasta el río de los el Santuario de los Remedios son 20. Ok. Sí. Bueno, Elizabeth Romero nos pregunta que si es cierto que el árbol se quemó 2 veces, pues ya Leo nos platicó que no fueron 2, fueron 3. Gabriela Rodríguez también nos pregunta que qué opina sobre la propuesta de Duverger de que si Bernal no fue cortés. No, bueno, yo no estoy de acuerdo. No. Mike Soriano hace una reflexión interesante. Francisco López de Gómez, desde su punto de vista, considera que podría ser un autor novelesco, ya que, como bien sabemos, fue el capellán de Hernán Cortés y teniendo como base 2 factores importantes, no participó personalmente en la conquista y, por otro lado, el mismo Bernal Díaz del Castillo lo menciona en el libro Historia de la Conquista de la Nueva España, como un escritor fuera de lugar en su escrito. Sí, aunque también es cierto que si bien pues Bernal Díaz del Castillo cuestiona muchísimo a López de Gómara y por ahí también se ha dicho que aunque no es estrictamente cierto tampoco, Bernal Díaz ya había comenzado a escribir a manera de memoriales o de recuerdos pues de la conquista cuando ya estaba en Guatemala y ya había empezado a escribir cuando sale la obra de Gómara. O sea, no es que Bernal Díaz haya empezado a escribir a raíz de la aparición la aparición y el éxito de la obra de Gómara y que por eso le haya puesto historia verdadera, ¿no? De la conquista de la Nueva España. Pero sí en muchas ocasiones cuestiona a Gómara, entre otras cosas por lo del famoso Salto de Alvarado, que Bernal Díaz lo niega, y yo creo que tenía razón, pero cuestiona pues a Gómara, pero también en muchas otras cosas, y aunque no lo diga, pues sí está tomando también datos de Gómara, ¿no? Y en la misma tesitura va Mike Soriano preguntando cuál es tu opinión sobre la fuente de Gómara. Pues bueno, yo creo que como todas las fuentes, pues todas, siempre hay que tomarlas con mucho cuidado, máxime cuando se trata de opiniones y en este caso, pues, que intentan narrar hechos históricos que de por sí son controversiales, ¿no? Y sí desde luego, sí hay un favoritismo, digamos, hacia Cortés, una justificación a Cortés en muchas ocasiones, pero pues esa es parte de lo que uno debe de tratar de hacer, ¿no? Cuando trabajas con las fuentes, es decir, tratar de darles el justo valor y tomar en cuenta cuáles eran las inclinaciones del autor, ¿no? Y de hecho, pues aquí hay que tomar en cuenta también que Gómara nunca puso un pie, ¿no? En las Indias, pues en la Nueva España. A varios les ha llamado la atención la presencia de esta capilla o esta pequeña iglesia que estaba cerca del árbol. Si nos pudieran platicar un poquito más de ella. Pues bueno, yo la verdad no tengo mucha información al respecto, o no, tengo por ahí algunos datos, pero no recuerdo en este momento exactamente cuál era la vocación de la pequeña iglesia, ¿no? No sé, Leonardo, si tú recuerdes algo al respecto. Pues no, habíamos visto que la iglesia, o la que está casi enfrente, ahora casi enfrente, se construyó en el siglo XX aproximadamente. Sí, hay otra iglesia vecina que se hizo después. Esta, por desgracia, se demolió porque pues era una iglesia, si bien era una iglesia bonita, pues, ¿no? Y ahora pues hay una escuela, si no me acuerdo mal, en el lugar en donde se encontraba esta iglesia, ¿no? Así es. Pero no recuerdo en este momento la fecha.
Y eso también nos habla de cómo ha cambiado la fisonomía de nuestra ciudad, a veces tan rápidamente, ¿no? Como nos gustaría. Miriam, Vero Ais también reflexiona, si bien Cortés no lloró en el ahuehuete de Popotla, pues él fue testigo de la huida de Cortés aquella noche. Marta Ponce pregunta si se comenta que hay vástagos del árbol, si sí es cierto. Ah, sí los hay. Eso creo que tú lo sabes mejor, Pati. Sí, me comentaba. Sí, yo sé que se han sacado, en fin, vástagos para plantarlos. De hecho, creo que se llevó uno a España, al menos uno, ¿no? A España. Correcto. Primero, los ahuehuetes son muy difíciles. Es un árbol, como les digo, que requiere mucha agua. Ya, a ver si invitamos a Aurora Montúfar para que nos platique un poco de la historia de los ahuehuetes, porque tampoco es... Claro. O sea, es un tema muy interesante, el tema de los árboles y la importancia que muchas sociedades le han dado. A diferencia de nosotros, ahora... perdón. Hay otras sociedades donde los árboles son muy importantes y se tratan como seres vivos, agentes casi. Uno de ellos, pues, es precisamente el que tenemos en Templo Mayor, la evidencia del árbol sagrado que tenemos en Templo Mayor, y eso nos habla de que hay sociedades, en particular las mesoamericanas, que sí tienen una interacción muy importante con árboles. No es tan sencillo, me platicaba Aurora Montúfar, obtener vástagos de ahuehuetes. Es una operación complicada y tampoco se pueden colocar en cualquier lugar. No prenden tan fácilmente. Entonces eso también nos habla de la fragilidad que estos monstruos a veces tienen y que no apreciamos como tal, ¿no? Ya invitaremos a Aurora Montúfar a que nos platique sobre el tema, pero sí se tomaron algunos hijos del ahuehuete y uno de ellos está en Dolores Hidalgo. Te mandan saludos, Carlos, también a ti, Leo, Katrina Darkenwald. Fernando Galeana reflexiona que es muy interesante desmitificar algunos temas que se dan por hecho y resultan no más que eso, mitos, generándonos un panorama más cercano a la realidad. Nos saludan desde Ometepec, Guerrero. Muchos saludos, gracias. Guerrero es precioso. Les agradecen humanizar a los personajes. Y nos reflexionan o nos solicitan que hablemos más o que ahondemos más en el tema de Tlaxcala. Son muchos temas, o sea, finalmente la conquista, para entender o comprender la razón por la cual caen las ciudades de Tenochtitlan y de Tlatelolco, requiere de amplia comprensión en varios temas. Y en este caso, bueno, el ciclo de conferencias que vamos a tener de aquí hasta finales de noviembre va a tener que ver solamente con lo que pasó hace 500 años en la conquista. Pero muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta y seguramente vamos a platicar de ello el próximo año. Guillermo Maldonado reflexiona que todo es un supuesto y que la historia la escriben los vencedores. Eso también es muy interesante. Igual quizá nos pudieran platicar, Carlos, un poco del gran trabajo que hizo Miguel León Portilla al respecto, hablando de la historia de los vencidos. Pues claro, sí, bueno, obviamente este libro del gran maestro don Miguel, pues siempre será un libro que ya no sé cuántas ediciones y reediciones lleve hasta la fecha, pero se seguirá editando y publicando porque fue un trabajo pionero, sin duda, en su momento, de don Miguel, que se dio cuenta que era necesario plasmar en un libro, reunir pues las fuentes básicas de origen indígena y que dan obviamente su versión sobre el proceso de la conquista, ¿no? Sí, desde luego, y porque la mayor parte de las fuentes efectivamente las escribieron los vencedores, ¿no? Aunque también hay casos como, recuerdo ahorita, el querido Fray Diego Durán, dominico, ¿verdad? Que se basó para su obra en fuentes indígenas, en fuentes incluso
escritas en náhuatl, que él dominaba desde luego el náhuatl. Y para la parte de la conquista, pues de hecho la versión que nos da Fray Diego Durán, no obstante haber nacido en España, aunque desde muy pequeño se radicó en Texcoco y demás, y prácticamente ya era novohispano más que español, pero pues él, como está transmitiendo esa versión de fuentes de origen náhuatl, pues también el mismo Fray Diego Durán nos da el punto de vista de los indígenas, ¿no? Con respecto a muchos aspectos de la conquista, la muerte de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? La obra de Durán es una de las que comenta que Moctezuma habría sido asesinado por los españoles, ¿no? O sea, porque él está transmitiendo una versión indígena, ¿no? Sí, eso es algo bastante rescatable y hay que reconocer pues la parte de las fuentes. Que también hay que tomar con pinzas, desde luego, la información que transmite Durán. Como todo lo que comentaba yo, que en las fuentes pues siempre tenemos que estar muy alertas con eso. No todo, y claro que Sahagún es otro, pues un poco otra historia, porque, bueno, el libro 12 de Sahagún nos está transmitiendo la versión de los informantes de Sahagún, desde luego, es una de las principales fuentes para que plasmó don Miguel, ¿no? En su visión de los vencidos. Pero para lo que resta de la obra de Sahagún, que nos está transmitiendo creencias religiosas, las fiestas y demás, pues siempre Sahagún cuidó mucho, digamos, transmitir la información de sus informantes sin meter él sus comentarios, ¿no? Él mete sus comentarios, pero en los prólogos que escribió para los diferentes libros, digamos, de su obra, pero en lo que sí, en lo que es la transmisión de la información, siempre en ese sentido Sahagún respetó la forma en que sus informantes indígenas le proporcionaron la información, ¿no? La historia también de cómo se fue confeccionando esa obra magna es muy interesante. Espero también tener oportunidad el próximo año a platicarles un poco más al respecto. Y ahora, por cierto, que hay tanta controversia sobre muchas cosas de monumentos y de cuestiones, que si hay que quitar tal o cual monumento y bueno, yo siempre vuelvo a lo mismo y que siempre llevo muchos años diciendo que en ese sentido, ojalá sí hubiera un monumento a Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? O una avenida importante que llevara su nombre, porque pues era un misionero franciscano, pero al que debemos mucho, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Pues también nos mandan saludos mis alumnos de la ENA de Historia, Rodrigo Jaramillo, Saúl Ramírez, por ahí Guillermo Maldonado también te manda a saludar. Leos, Andrés Mota nos saluda desde Bellas Artes. Saludos a todos los colegas del Palacio de Bellas Artes, un gusto que nos estén escuchando. Rodrigo Jaramillo nos pregunta si se tendrían estudios o datos sobre la edad del árbol. Hijo, seguramente sí, pero no desconozco el dato. Sí, obviamente sí, sé que es, vamos, que en 1520 ahí estaba, ¿no? Eso sí, es indudable. Y eso también nos habla de verdad, yo creo que sí vamos a organizar una conferencia con Aurora Montúfar. Es probable que no todos lo sepan, pero antiguamente se utilizaban los árboles y algunos magueyes como linderos. Y eso también es muy, muy importante. No, y pensándolo, esta pregunta es bien importante, y es un dato que, la verdad, a mí hasta ahorita no se me había ocurrido tomar en cuenta y que es bien importante, porque si hay datos sobre la edad del árbol que nos confirmen que es anterior a 1520, bueno, para este caso pues es importante, porque si hubiera un dato, que no creo que sea el caso, pero si hubiera un dato de que el árbol no existía en 1520, bueno, pues ya nos acaba de confirmar que lo que ya asumimos, ¿no? Que es una leyenda, el llanto de Cortés a pie de ese árbol, pero sí es un dato bien importante.
Correcto. Jonathan Morales nos pregunta algo referente más bien al por qué. Dice, ¿es posible que se haya creado el hecho de Cortés o la imagen de Cortés llorando para reflejarlo como un individuo cobarde, o es un elemento que refleja el ser humano que muchas veces se esconde en el personaje histórico? No, bueno, yo ahí lo que creo es que esto es parte de los romanceros, de que también en aquel tiempo, en el siglo XVI, en aquella época eran pues bastante populares, ¿no? Entre los españoles, estos romances de los grandes héroes como Roldán, como Carlomagno, que en determinados momentos estallaban en llanto, ¿no? Por la gente y demás, no, era como parte de la visión del héroe, ¿no? Contrario, o sea, que tenía sus momentos de dolor y en que caía, ¿no? Y yo creo que es más bien es parte de eso, ¿no? No, porque finalmente quienes comentan o dicen que Cortés lloró, pues no eran gentes como Bernal Díaz o el mismo Gómara que intentaran mostrarlo como un cobarde, ¿no? Finalmente, y aunque Bernal Díaz sí en determinados momentos llega a cuestionar quizás algunas decisiones tomadas por Cortés o demás, pero pues era su capitán, ¿no? Entonces no era desde luego su intención al escribir su historia verdadera, digamos, rebajar esa imagen de Cortés, ¿no? Finalmente era su capitán, ¿no? Y eso también nos habla de que no siempre las mismas reacciones culturalmente significan lo mismo. Ya por ahí Salvador Rueda nos platicaba en el conversatorio que tuvimos con el profesor Eduardo Matos, que pues hay varios episodios donde salen los soldados llorando. Claro. No fue una cosa única de esta noche. Gabriela Sánchez nos reflexiona que el árbol, a pesar de que se ve grande, es pequeño comparado con el precioso árbol del Tule que está en Oaxaca y que por supuesto también es un ahuehuete. Esaú Ramírez reflexiona por si el ahuehuete era un árbol sagrado como la ceiba para los mayas. Efectivamente, el ahuehuete era un árbol sagrado para el pensamiento mesoamericano. Y es probable que tenga que ver con que se haya elegido como el personaje en el que se resguarda Cortés. Probablemente tenga que ver con algún simbolismo religioso que por ahí quedó. De verdad es que tener estos árboles en la ciudad es un milagro. Imagínense lo que nos platicaba Leo, que cuando se incendió era una llamarada que se veía por todos lados, es que de verdad era una cosa monumental. Y era otra ciudad también. También, correcto. Dian Vázquez te manda a saludar, Leo. Darkenwald nos saluda nuevamente. Elizabeth Romero, ¿por qué hasta el próximo año? Bueno, porque esta serie se termina en noviembre y vamos a descansar diciembre, enero, y en febrero regresamos ahora con el tema de la conquista. El doctor Eduardo Matos nos tiene preparadas ahí algunas sorpresas. Benoit, JL Benoit nos dice, bueno, si no hay elementos suficientes para afirmar que Cortés lloró en el árbol, ¿por qué no se enseña eso en la escuela? Y si no creen que debería ser modificado en lo que se enseña en la primaria y en la secundaria. Bueno, yo la verdad ignoro si se seguirá enseñando esto en las escuelas, ¿eh? La verdad no, lo ignoro. No creo. Ya vamos a tener a Salvador Rueda, que nos va a reflexionar junto con nosotros. Salvador es un historiador no solo brillante, sino también muy generoso a la hora de explicar las cosas, y ya con él haremos precisamente esta reflexión de cómo es que pasó esta historia del siglo XIX, cómo brinca al siglo XX, de manera tal que en el siglo XX pues ya se da casi por sentada este episodio, cuando menos. Vamos a platicar un poquito de eso. Si quieren, le hacemos la pregunta a Salvador. Marta Ponce habla de que hay una huehueta en Tacuba y que dicen que es el de la Noche Triste. Y si es posible, en particular por la disposición de la calzada. ¿Perdón? Marta Ponce pregunta o nos menciona que hay una huehueta en Tacuba, que si ese es el famoso árbol de la Noche Triste. Efectivamente, ya Leo nos comentó la historia sobre lo que le ha pasado a este pobre árbol, que a la fecha pues ya prácticamente son
Yo creo que pero en un ella, 10%. sí, pero ella al parecer hace referencia o se refiere a un ahuehuete que estaría en En Tacuba mismo, Tacuba, ¿no? es probable, sí. Bueno, hay otra versión, esto, bueno, por ahí se ha escrito algo respecto a que el verdadero árbol de la noche triste es otro ahuehuete que está, pero en la zona, bueno, en la zona de Naucalpan, de alguna manera cerca de donde están los remedios, ¿no? Y ya vimos que sí hay una fuente que es Iztlizóchitl, Alba Iztlizóchitl, que dice que Cortés lloró estando ya en los remedios. Entonces se ha mencionado también este otro ahuehuete que está ahí en esa zona como el verdadero árbol de la noche triste, pero pues la verdad es que ya vimos que realmente pues no, en las fuentes tempranas, incluso hasta el siglo XVIII y demás, pues no hay referencias con respecto a ningún árbol como escenario del presunto, yo lo voy a decir así, del presunto llanto de Cortés, ¿no? Y también lo platicábamos y lo mencionaste al inicio de tu ponencia. Piensen que era una noche de mucho desorden, de mucho descontrol, de mucho pánico Claro. también. Por ahí Sí. alguien preguntaba si estaban llorando por el oro que perdieron, pero yo creo que más bien sí estaban llorando porque gran parte de la comitiva se perdió. Sí, yo creo que, bueno, sí, el oro desde luego era importante, y era importante porque, bueno, pues sí se perdió y era finalmente, como lo dice Cortés en sus cartas de relación, y vale la pena decir eso cuando narra, cuando van a salir del Palacio de Axayacat, lo primero que le escribe a Carlos V, como, pero vamos, obviamente es como para decir, sí, tomé mis providencias con el oro, es que lo primero que hizo fue resguardar el oro en un caballo y con los tlaxcaltecas y demás. O sea que tomó, digamos, las medidas para resguardar el oro de vuestra majestad, ¿no? O sea, porque finalmente era oro de Carlos V de la Corona, ¿no? Y claro, pues finalmente sí se perdió todo, o la inmensa mayoría de este oro, y por supuesto era importante, pero yo creo que en esos momentos, y sí, claro que debe haber pasado por la cabeza de Cortés la cuestión del oro, pero pues antes que nada estaba salvar la vida, ¿no? Correcto. Y no hay que olvidar que no eran pocos, es decir, era un contingente bastante grande y que se perdieron de vista, es decir, no estuvieron todos juntos siempre al mismo tiempo. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales precisamente Cortés estaba tan angustiado, porque Alvarado era de la última comitiva y fue el único La aparentemente retaguardia. que sobrevivió. Entonces, imagínense, junto con Alvarado seguramente iban tantos y solamente sobrevivió él, ni el caballo de Alvarado sobrevivió. Entonces, Sí, eso debe haber sido sí. realmente un golpe. Gracias, Gaby, por lo que mencionas. Fernando, de Coyoacán, nos dice, ¿será coincidencia la advocación del protomártir cristiano con estos que murieron como protomártires de la conquista? Y de hecho se les levanta la capilla ahí en San Hipólito. Protomar, a ver, otra vez. O sea, no, sí, bueno, obviamente sí se levantó ya tras la conquista de Tenochtitlan, sí se levantó en esa zona, bueno, sí la iglesia de San Hipólito, porque Tenochtitlan cae el día de San Hipólito, el 13 de agosto, y se levanta ahí la iglesia en honor a San Hipólito, y también se levantó la capilla de los mártires, ¿no? Que después desapareció, es decir, subsistió, me parece que en el siglo XVII es cuando, o XVIII es cuando desaparece, pero sí estuvo ahí la capilla de los mártires, ¿no? Pero no entendí muy bien la pregunta sobre Sí, un protomártir. si la advocación como protomártires cristianos como que se importa y se les da ese carácter a estas personas que murieron durante la famosa Noche Triste. Ah, sí, claro, pues sí. Recuerden Sí, que también estamos
bajo una mentalidad distinta a la que tenemos ahora. Entonces, todo se explica de acuerdo a nuestra propia forma de ver, de pensar y de concebir el mundo. Y ellos tenían un pensamiento católico, y de hecho, por ahí también Bernal Díaz del Castillo no les deja como de recriminar que muchos de ellos murieron por codiciosos. Entonces, siempre es tratar de explicar las desgracias con base en tu Pues, cosmovisión. no, claro. Y también, bueno, independientemente de las creencias religiosas, pues también durante todo el periodo novohispano, es decir, de 1521 hasta 1821, pues la fiesta principal era el 13 de agosto. Era la conmemoración de la victoria, de la conquista de Tenochtitlan, y era la fiesta, pues lo que para nosotros ahora es el 15 y 16 de septiembre, ¿no? Correcto. Correcto, sí, es un tema también muy interesante que nos habla de la historia de nuestra ciudad. Pues les agradecemos mucho a todos los que el día de hoy estuvieron con nosotros. Carlos González, también no quiero dejar de felicitarte. Tu cumpleaños fue hace unos días, entonces pues muchas Sí. felicidades. Ya no, Carlos, ya no debería de festejar, pero sí fue por tu apenas hace cumpleaños 2 ahora, días. el 14. Gracias. Muchas felicidades, Gracias. Carlos. Mil gracias, Leo, por apoyarnos en este trabajo. Leo es un egresado de la ENA, orgullosamente historiador, y bueno, pues demuestra que las nuevas generaciones vienen con todo precisamente para apoyar en temas de investigación y de difusión. Muchas gracias a ambos por estar hoy con nosotros. No se pierdan el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener a Alfonso Miranda Márquez, él es el director del Museo Soumaya, y nos va a platicar sobre la conquista de México a través de pinceles criollos, un biombo, un legado, es decir, nos va a hablar de un precioso biombo que está ahora en el Museo Soumaya y que tiene una buena parte de las escenas de lo que ocurrió en la Noche Triste. No se lo pierdan, nos vemos el próximo viernes, 6:30 de la noche. Mil gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.